Maestro Chaya, gracias por Sí. aceptar la invitación, por salvarnos la vida el día de hoy, porque si usted no hubiera aceptado, nos hubiera tocado sufrir un poco más, pero bueno, conseguimos al mejor y en eso pues nos sentimos privilegiados. Bienvenido a esta clase y espero que todos la disfrutemos como yo lo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero estar a la altura, como dije el otro día, de lo que pretenden de la clase y de la colega que ha padecido este infortunio, digamos, de no poder dar la clase. Así que con la misma dinámica del otro día y sabiendo que son los mismos que estamos participando de esta charla, voy a poner un PowerPoint a donde hablo de la admisibilidad de prueba, porque no sabía si eran los mismos o no. Muy brevemente lo voy a pasar por alto y vamos a introducirnos directamente al tema de la prueba pericial en el proceso penal. Entonces, la prueba científica en el proceso penal es la idea de la charla de hoy y también sincronizo el reloj para ser puntual con ella. Esto es lo que vimos en la clase anterior. El tema básicamente que me interesa que tengamos presente y que tengamos para iniciar esta charla es el tema de las exclusiones probatorias y en las pruebas periciales, por supuesto, el control que se hace sobre las pruebas periciales o el saber de los expertos, sobre todo cuando luego son citados a prestar declaración testimonial, en los sistemas continentales, repasando este cuadro que lo tienen allí, es muy laxo, es decir, cualquiera, prácticamente, por lo menos por la experiencia que hemos tenido nosotros, cualquiera viene al proceso penal y dice que tiene un saber o un conocimiento y es ofrecido y en general declara. No hay un control básicamente o un filtro básicamente sobre sus saberes y no sobre el perito solamente, sino sobre la técnica o la ciencia que va a aplicar. Ni siquiera hay un control muy adecuado en el consenso que pueda existir en la comunidad científica, si es que hay una comunidad científica de ese tema al respecto. Pero volviendo a esa primer charla que tuvimos, esto debería tratarse, a mi juicio, en el momento del ofrecimiento de esa prueba, la etapa intermedia o antes cuando se va a producir, pero debería ser la etapa intermedia un filtro para que la información que ingrese a partir de ese informe y de ese testimonio, porque también hay otro tema que este no es el momento para tratarlo, es si la pericia es o el informe técnico es una declaración previa o si directamente es una prueba que va a ser incorporada al proceso a través del órgano productor. Desde mi punto de vista, es una declaración previa y la prueba es la que se rinde en el juicio, con lo cual hay muchos códigos procesales que prevén directamente incluso la incorporación de la pericia sin la asistencia del perito, lo cual, a mi juicio, contraviene la oralidad, la publicidad, la posibilidad de contradicción y demás, pero venimos de ese lastre de la incorporación documental y muchas veces no se discuten estas cuestiones. Para mí, técnicamente sería una declaración previa que tendrá el respaldo en una pericia, pero lo que importa es lo que el perito diga en el juicio, y para eso las partes tienen la posibilidad amplia de confrontación. Ese es mi criterio, amplia en relación a la teoría del caso que presenten y los bloques de hechos contradictorios que tengan para demostrar. Pero eso es un tema de otra charla quizás, que puede ser de declaraciones previas, pero en realidad lo que sí noto, y reitero esto, es un tratamiento muy deficiente en el control de qué materia ingresa al juicio y de qué manera ingresa esa materia. Esto es lo que vimos el otro día y les repito, la idea del control debería ser eh, similar en términos generales en todos los procesos, que la información, la evidencia sea auténtica, relevante y que sea admisible si no causa un perjuicio indebido, por acumulatoria, inflamativa o confusa. Yo les recordaba el otro día como un perito que era, por ejemplo, un cabo de la policía en la época que yo estaba de juez de instrucción o de secretario de la instrucción, podía exponer sobre los daños o la forma que se había producido un accidente.
Hoy parecería que tendrías que ser un ingeniero, que calcule la velocidad y demás, pero no se olviden que no hace mucho tiempo se recurría a determinados métodos y que hoy los vemos como imposibles de creer o de tener en cuenta desde el punto de vista científico o técnico, pero hace un tiempo eran aceptados, y esto mismo debe suceder o sucederá. Esta es la idea de la charla. La idea de la charla es partir de la posibilidad de discutir el conocimiento científico en base a lo que es la ciencia de hoy, y esta idea de que la ciencia no es un dogma, sino que es una demostración empírica, y para eso tiene que haber contradicción o posibilidad de contradicción, y que el juez, si bien no es el perito perutorum, que es el que está por sobre todos los peritos, porque no sabe y no puede saber de todas las ciencias, tampoco debemos conformarnos con llamar al perito y nos diga qué tenemos que hacer, cómo tenemos que fallar, o esperar la palabrita sagrada, el testigo miente, la velocidad superó la ley y demás. El juez tiene que cumplir su rol, y para eso las partes tienen que estar preparadas. Esta es la idea de la charla del día de hoy. Entonces, el primer caso que me interesa que tratemos, que el otro día cuando hablamos, es cómo se manejaban los criterios de admisibilidad de prueba pericial en los Estados Unidos, y que estos dos criterios, el criterio Frey y el criterio Dauber, han cambiado, a mi juicio, la historia de lo que es la valoración de prueba y la posibilidad de introducción de prueba en el proceso penal en América del Norte seguro, pero están produciendo un impacto importante en toda América Latina o Iberoamérica. Tal el caso de Colombia con la incorporación del artículo 422 o 422 del Código Procesal, pero también estos principios o criterios han sido puestos al menos sobre el tapete en muchos lugares. Y es mi idea. En Argentina todavía no se da esta discusión, lejos estamos de darla, pero es mi idea que empecemos a discutir, porque no puede ser que la utilicemos para prueba en el proceso penal, por ejemplo, a mi juicio, la palabra de una vidente. Acá hubo un caso hace un tiempo que se recurrió a una vidente para tratar de localizar a una persona desaparecida, una menor desaparecida, o en otros casos como en España ha pasado, o en México mismo. Es decir, me parece que si aspiramos a un conocimiento racional, crítico y determinados criterios de empirismo demostrable intersubjetivamente, al menos controlable intersubjetivamente, tenemos que aspirar también a que las pruebas científicas sean científicas. Mínimamente es esa la postura que les puedo decir. Entonces, el caso Frey, que es el que da origen a los criterios del mismo nombre en Estados Unidos, que es en 1923, esta persona, James Alfonso Frey, estaba acusado por homicidio. Él acepta que había matado a otra persona, y en un momento del proceso se retracta y pide someterse al detector de mentiras. El detector de mentiras era básicamente el análisis sistólico, el análisis de presión arterial de esta persona, o de cualquier persona, pero es lo que nosotros conocemos como polígrafo recién en sus inicios. El juez que estaba a cargo del caso la excluye a esa prueba, dice que esa prueba es novedosa, y de todas maneras terminan condenándolo. No admite el testimonio de los expertos sobre esa prueba, que podrían hablar sobre su inocencia, a partir de que no estaba demostrado que mienta, cuando dijo que no lo había matado, porque dicen que para la admisibilidad del testimonio de expertos deben derivarse de principios científicos que estén reconocidos y que sean suficientemente fundados en la aceptación de la comunidad científica de manera relevante. Estas palabritas, aceptación de la comunidad científica de manera relevante, es lo que se utilizó como latiguillo para aceptar o no aceptar las pericias o los saberes técnicos científicos hasta el año 1984 con el caso Dauber, que ahora lo vamos a ver, y es que funda nuevos criterios que a mi juicio son mucho más avanzados, pero igual no hay en esto, digamos, una tarea agotada. ¿Por qué no hay una tarea agotada? Porque no ofrecemos los abogados suficiente discusión sobre el tema y nos conformamos con lo que tenemos. Entonces,
Esos criterios básicamente dice que no está suficientemente aceptado esa técnica en el área específica, que el criterio de aceptación general es relevante, o sea, esta palabrita, la repito, aceptación general, después abrió la puerta para cualquier técnica también, o sea, si bien puso un límite en este caso, también sirvió de barrera para aceptar o no aceptar muchas de las técnicas que tampoco fueron muy creíbles, como la odontología forense, que sirvió para la condena de muchísimas personas, porque teóricamente estaba aceptada en una comunidad científica relevante, pero después nos dimos cuenta, o se dieron cuenta cuando apareció el ADN, que esa aceptación tampoco era suficiente. Entonces, este criterio free lo que tuvo de novedoso, que ya en esa época deja atrás el criterio de valoración del perito y sus credenciales, o por lo menos no lo toma como suficiente, sino que dice, mire, más allá del perito, de lo que puede saber el perito, sus credenciales y demás, la técnica tiene que estar aprobada por aceptación general en el área. Es decir, explora las técnicas y los saberes aceptados en la comunidad científica, más allá de lo que el científico sepa. Supongamos, yo por eso lo puse a Einstein en la primera filmina, supongamos que venga Einstein y quiera hablarnos de algo, yo me lo imaginaba como le pasó a esta discusión entre Tesla y Edison en el tema de la corriente alterna o corriente continua. Nadie hubiese supuesto que la electricidad que se usa hoy, que era la postura minoritaria de Tesla, sería la que ganara en ese momento, cuando la postura mayoritaria era la que aceptaba la de Edison, que atrás tenía el respaldo económico que Tesla nunca tuvo. Es decir, lo que vemos en el transcurso del tiempo, y ahora como me gusta mucho la historia y me he dedicado a estudiar la Edad Media, ahora puse algunos ejemplos de evolución histórica también, de temas generales, ¿no?, que todos conocemos, pero cómo lo que se considera un conocimiento científico indiscutido en una época, para otra época es algo que puede causar risas o generar, digamos, el rechazo o repudio general, no solamente en la comunidad científica, sino en el hombre de a pie, en la gente de la calle, que no acepta ese tipo de conocimiento. Entonces, ¿por qué se dejó de aplicar, o qué trajo aparejado los criterios free? Yo voy a estos criterios, les repito, no por una desmesurada pasión por la historia, sino porque ni siquiera entiendo, ni siquiera en Argentina, y creo que en el resto de Latinoamérica, estamos discutiendo sobre estos temas, ni siquiera con lo que se discutía en Estados Unidos en 1923. Es decir, creo que acá falta la discusión sobre si acepto o no acepto el arte o la ciencia que se viene a discutir, y después hablamos del perito. Y esto es lo que me interesa que discutamos como hombre de derecho, que pongamos sobre el foco en una era donde el 90% de los casos se definen o por una pericia psicológica, o por un informe psicológico, por una pericia de ADN, por un informe de huellas digitales, por un informe de técnico de evidencia digital o electrónica. Nosotros no discutimos si esa ciencia puede ser aceptada, supongamos que en muchos casos sea mayoritariamente aceptada y no tengamos nada para discutir, bueno, entonces conozcámosla. Yo creo que no hacemos ni una cosa ni la otra. Aceptamos toda la ciencia como dogma y ni siquiera conocemos cómo se maneja, y tratamos de que el perito se desdiga de lo que dice en el juicio, cuando el perito tiene la mayor confianza puesta en su trabajo y jamás se va a desdecir, al menos si no llevamos algo estudiado, elaborado, desde otra perspectiva de la ciencia o de un perito que pueda contradecirlo. Bueno, dicho esto, les decía los criterios free de aplicación, al menos definieron qué significa un área experta de conocimiento científico. Es decir, ahí los puse, es la ciencia o la metodología que esté publicada, que esté comprobada y que se mantenga en el tiempo. Es decir, si aparece hoy una persona que dice, bueno, la velocidad de la luz es tal, o la masa de la velocidad es tal, bueno, no que sea una publicación única de un día y con eso consideremos que es ciencia. Tiene que mantenerse, aparte de estar publicada metodológicamente y demás, comprobada empíricamente, tiene que mantenerse en tiempo. ¿Cómo se identifica una comunidad científica relevante? Y fíjense, y puse la paradoja de hoy, la comunidad científica relevante ¿de dónde? ¿De un país, de una región? Miren los mandatos de la Organización Mundial de la Salud en estos días sobre si se utilizaba o no barbijo, lo que hizo la República Checa,
y lo que hizo tardíamente la Organización Mundial de la Salud recomendando el uso de barbijos. Es decir, estamos hablando de un tema eminentemente técnico-científico donde en distintos países, en distintas regiones, incluso en distintas regiones de un mismo país, no se ponen de acuerdo sobre si usar barbijo o no, sobre los efectos o no de la cuarentena y demás, más allá de que hay países súper poblados que mantienen la idea de que no hay que estar dentro del régimen de cuarentena, lo cual para nosotros que estamos y que vemos los resultados y que nos parece adecuado, nos parece un disparate la otra postura. Es decir, ni siquiera la comunidad científica, los legos del tema de salud, percibimos que haya hoy una unanimidad en estos temas, y ahora voy a volver sobre esta cuestión. Entonces, ¿cuándo se identifica la comunidad científica relevante? ¿Cuál es la aceptación general por esa comunidad? ¿Y cuál es la aceptación que debe tener en el proceso penal? Que es algo muchísimo más reducido, limitado en el tiempo, donde no se puede producir informes que demoren 3, 4 años, o pericias o lo que fuera, que se mantengan en el tiempo. Bueno, en principio, los que estamos en una postura racional del análisis de prueba, decimos que tiene que haber una aceptación desde criterios epistemológicos que garanticen cierta posibilidad de refutación. Esa es básicamente la primera explicación. Entonces, lo que entendemos, si estos, o debemos entender si estos criterios encuadran, o los criterios que se utilizan hoy encuadran esta definición. Les repito, yo creo que esta discusión que se dio hace casi 100 años en Estados Unidos, ni siquiera tenemos este nivel de discusión hoy, donde en general se ofrece una pericia y nadie discute sus alcances. Sobre los temas psicológicos es muy claro esto, cuando ofrecen sobre la posibilidad de establecer la imputabilidad, la inimputabilidad, quién la decide, si un psicólogo, un psiquiatra, si una junta médica, cuántas sesiones se necesitan, qué tipo de test se hacen. Nadie discute estas cosas. Por lo menos no he visto una gran discusión en la materia. Entonces acá le traigo ejemplos de lo que le dije recién, para que no sea una charla tan teórica. ¿Qué pasaría o qué pasa si alguien dice, bueno, ofrezco a alguien que tire las cartas y diga si el imputado es inocente o culpable? ¿Qué pasaría si alguien dice, bueno, vamos a mirar los signos del zodíaco, a ver si está o no de acuerdo con tal o cual cuestión? Si le miramos la borra del café, ¿qué puede dejarnos los restos del café en cuanto a la personalidad? Si llamamos a un adivino, como dije hoy, y esto se ha utilizado en procesos penales, personas que adivinan dónde puede estar una persona, si puede ser o no culpable, dónde puede estar el cadáver escondido. ¿Qué pasa con algo mucho más utilizado, los aeropuertos, los colectivos y demás? Los perros rastreadores. ¿Puede un perro rastreador ser la causa probable de una requisa sin orden judicial? ¿Puede un perro rastreador definir en qué lugar hay que hacer un allanamiento? ¿Es suficiente causa probable la opinión del perro rastreador, hablando en sencillo, ¿no es cierto? Es decir, el rastro que dice y señala tal casa, tal auto, tal persona. Yendo a otros temas más concretos de la vida forense también, la odontología forense, como dijimos recién, estas huellas de mordida que parecían prueba indiscutible en el proceso penal estadounidense y que llevaron a la condena de una enorme cantidad de gente a condenas de prisión perpetua o a condenas de ejecución, y que el proyecto Inocencia relata al menos 3 casos de lo que pude ver, en donde luego con las pruebas de ADN se demostró que las personas ni siquiera habían sido los autores de los hechos, pero aparte tenían coartada que no estaban allí, pero no le creyeron también por su condición de sujetos de color, inmigrantes o lo que fuera. Entonces, allí está el procedimiento de cámara Gesell. Cuando se instaló hace un tiempo, tampoco había consenso en la comunidad científica que sea la mejor manera de escuchar a las víctimas vulnerables, y tampoco hoy, aunque se escucha a las víctimas vulnerables, veo que los abogados tengan las herramientas, y a eso me voy a referir al final de la charla, la herramienta para confrontar al perito psicólogo o al menos a sus resultados. La rueda de reconocimiento, el otro día le hablé de los criterios Biggers, no los quiero volver a poner, pero la rueda de reconocimiento, todos saben que el reconocimiento de una persona depende de la cantidad de segundos que dura el asalto o la agresión, de la oscuridad o no oscuridad, o sea, de las circunstancias externas, de las particularidades físicas del agresor. Si nosotros vamos a una comunidad
digamos, o que sea distinta a la nuestra, vamos a ver que la otra gente es toda parecida entre ellas. Y cuando viene alguien a nuestra comunidad va a ver que nosotros no solamente que hablamos parecido, nos movemos parecido, sino que físicamente mucha gente es parecida, porque tenemos una misma composición también en lo que hace a la raza o a las personas que vinieron a habitar aquí. Es decir, la rueda de reconocimiento ha sido puesta también en duda en muchísimos casos, no solamente por las circunstancias del hecho, sino por la posibilidad o no de identificar a una persona en un rango de personas que son parecidas por sexo, por edad, por composición física. Esto también es una de las cuestiones que yo no veo discusiones, y le he trabajado enormemente en el libro este último de técnicas de litigación, estos aspectos, donde me parece que hemos dejado en manos de científicos expertos la definición de los casos, y los abogados nos conformamos con hacer los alegatos de apertura y de clausura, y estirar un poco las consecuencias de lo que oímos. Entonces, estos criterios Frey son modificados a partir de la regla de 702 de la regla de las reglas federales de evidencia. ¿Y por qué los modifican? Y dicen, no, son maleables, adaptables y poco rigurosos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa podía ser lo que hablábamos recién, depende cómo se mire, cualquier cosa podía ser una técnica o una ciencia aceptada en un determinado campo de personas. Entonces, terminaba diciéndose, bueno, si es útil, puede atestiguar, que es un poco lo que pasa en este país, o por lo menos en general en nuestro país, y en general creo en toda Latinoamérica. Si puede servir, si puede ser útil, puede atestiguar. Ahora, lo que me preocupa es que ese testimonio no es un testimonio cualquiera, es un testimonio que en general va a terminar teniendo un peso gravitante, sino definitorio de la sentencia, y por eso es necesario, sobre todo en los casos donde hay juicio por jurado, donde las personas por su preparación no son técnicos en derecho, y que para mí tiene eso la necesidad, o aporta la necesidad de mayor control en el ingreso de evidencia, por lo que decía hoy, que no sea inflamatorio y demás, es necesario, a mi juicio, rever esa postura. El criterio que se sienta a partir del caso Daubert, que ya, les repito, en la regla 702 había sido modificada, y Daubert es del año 84. Los padres de dos menores, que son Jackson Daubert y Eric Schuller, demandaron a Merrell por daños y perjuicios por la malformación congénita de las extremidades superiores, específicamente por la ingesta de las madres durante la gestación de un antihistamínico que se llamaba Benedectin. Esa demanda, que fueron estos dos casos los que llegaron a la corte, pero hubo 1.700 demandas de daños y perjuicios en Estados Unidos, vieron que ellos tienen un sistema de control de los casos, no como acá, que el otro día lo hablábamos con el doctor Rubén Acosta, y hablábamos de un control más laxo también, en si tengo un caso y ese caso puede ir a juicio. Bueno, los norteamericanos tienen una idea de control de caso para poner en marcha la maquinaria judicial, un control de caso mucho más fuerte, y debe haber un caso probable para litigar. Bueno, ellos en este caso lograron superar esos filtros, y el caso llegó incluso a la Corte de Estados Unidos. Entonces, cuando se hace la audiencia, la demandada, es decir, la empresa, presentó casos y trabajos publicados, de al menos 30 trabajos de la comunidad científica, y 130.000 casos donde decían, de trabajo de campo, que decían, miren, no sufrieron daño por la utilización de este medicamento. El doctor Lamb, que era un prestigioso médico reconocido, fue el que llevó adelante la voz técnica de la demandada, y con esos estudios y con esas técnicas presentadas y esos conocimientos, la demanda fue rechazada en primera y segunda instancia, diciendo que no había vínculo causal, o que no había probado un vínculo causal entre el remedio y las malformaciones, y que los actores no tenían prueba técnica científica adecuada para probar ese nexo causal.
Entonces, los actores que habían presentado sus propios estudios, no los de la compañía. Vieron que en los casos de medicamentos en general se utilizan los baches o digamos, los riesgos de malformación o de cuestiones adversas que puede causar un medicamento que hace la propia empresa cuando los estudia. Dicen, tiene el 10% de que le puede causar tal cosa, y bueno, dicen, yo estoy dentro de ese 10% y pelean por ese lado. Bueno, aquí los actores presentaron sus propios trabajos, donde decían que los productos estos, el producto este producía cierto riesgo de malformación. Esa prueba fue excluida por la primera y segunda instancia, en donde decían que no tenía fiabilidad probatoria de acuerdo a la aceptación general. O sea, se cargaban el criterio de aceptación general, que pese a la modificación que había hecho la regla 702 de reglas federales, seguían aplicando en general el criterio de las reglas Frey de 1923. La Corte dice, a mi juicio, 4 o 5 cosas que son trascendentes. Dice, sí, la aceptación general puede ser parte de los criterios de fiabilidad, pero no es el único, y la regla de Frey fue dejada de lado por la regla 702. Entonces la Corte le dice que pueden ser introducidas esas pruebas, que pueden utilizarse esos conocimientos, y habla de 4 cuestiones francamente distinguibles del resto. Dice que las reglas de confiabilidad en las pruebas técnicas tienen que darse una teoría o técnica que haya sido sometida a prueba, una teoría o técnica que haya sido empleada, publicada y sujeta a revisión de partes, una técnica que se ha confirmado el rango de error, aunque sea aproximado, que tiene, y también los estándares de calidad durante la práctica, y finalmente que cuente con la aceptación de la comunidad científica relevante. Estos criterios, que al de la aceptación le agrega 3 más, y esto es importante: la tasa de error, la teoría y la posibilidad de refutación, son los que en síntesis se toma hoy como criterios Dauber, que después hubo 2 fallos más, General Electric y Cumbo, que los amplían, y es el combo de fallos que podemos llamar de los criterios Dauber, que ahí abajo como síntesis le he puesto una serie de parámetros que habría que cumplir, es decir, trabajos previos, tasa de error, experiencia concreta, pero básicamente lo que me interesa a mí es la posibilidad del conocimiento, de discutir el conocimiento empírico, que es lo que no veo muchas veces, la discusión sobre las pericias psicológicas o los exámenes de credibilidad de testimonio o los exámenes sobre focos de incendio o también los exámenes balísticos. ¿En base a qué se hizo una prueba? ¿Cuántas pruebas? ¿Cómo se hizo? Son ciencias, como se dice, duras, blandas. Un poquito eso es lo que vamos a trabajar en estos minutos que quedan. Entonces, ¿qué deja Dauber? Dauber deja básicamente que los enunciados que constituyen una aplicación científica deben ser susceptibles de contrastación empírica. Esto es importantísimo. Es decir, yo no veo que en el juicio nos preocupemos por la posibilidad de contrastar empíricamente lo que el testigo dice. Básicamente se le pregunta muchas veces sobre si el testigo miente o no miente, y con eso concluimos, con alguna otra pregunta aleatoria sobre si hay algún enlace en lo que dice y lo que puede haber sucedido, qué color tenía la camisa, cómo era la vestimenta, de dónde fue, qué sé yo, cuestiones que son muy del hecho concreto, del caso concreto, pero no discutimos muchas veces las técnicas. ¿Cuántas entrevistas se hicieron? ¿De qué manera se hicieron? La entrevista fue guiada, ¿cómo fueron las preguntas? ¿Qué test se hicieron? ¿Sobre qué test se trabajó? ¿El hombre bajo la lluvia? Todas esas cuestiones, al menos en forma concreta, no se discuten, y aunque nos dijeran qué test hicieron, me interesaría saber cuál es la tasa de error que pueden tener esos test, y si está aceptado o no por la comunidad científica, porque al menos, por lo que he visto, hay 4 corrientes dentro de los psicólogos, por ejemplo: los cognitivistas, los constructivistas, los psicoanalistas, los que siguen a Gestalt. Es decir, hay al menos 4 o 5 variantes que podríamos estar discutiendo horas, y seguramente no todos están en la misma línea. Y la otra posibilidad es la posibilidad de falseabilidad. Y acá se establece un criterio de demarcación, que la Corte cita a Hempel y Popper, que son 2
conocidos autores que por ahí están en contradicción en algún punto con algunas cuestiones sobre ciencia, pero fija en base a estos autores los criterios de demarcación como condición necesaria para decidir si la técnica es científica o no. Es decir, ¿cómo demarcan que una técnica es científica o no? A partir de la definición de ciencia. ¿Y cómo se adquiere un conocimiento científico? A partir de la definición de ciencia. Básicamente, para hacerlo más sencillo, lo que para mi juicio deja Dauber es que quita esa aura de mitología, de algo dogmático de la ciencia y la hace más mundana. Le dice, bueno, pero hay que discutir, tiene que tener la tasa de error, con lo cual ya hablamos de falsabilidad, hablamos de un conocimiento probable, no un conocimiento francamente de verdad absoluta. Equipara o pone en duda la equiparación de ciencia con verdad objetiva, es decir, todas las ciencias tienen una parte de verdad que es indiscutible en términos de las ciencias duras, digamos, o blandas, pero la ciencia admitida tiene una parte de verdad, pero también tiene una parte de falsabilidad. Ahora vamos a ver ejemplos concretos, pero la astronomía es uno de los casos, y lo que hablábamos recién, la odontología forense, incluso el ADN, que es una de las pruebas con mayor alcance probabilístico hasta en los sistemas más matemáticos, hablan del 99,98% de posibilidades de que la muestra corresponda a una persona, dejando un mínimo rescaudo para el error. En una de las pericias que me tocó intervenir, el perito hablaba de que había la posibilidad de que existiera otra persona con el mismo ADN sobre 4.600 millones de personas. Si ustedes me dirán, sí, es muchísimo en una comunidad de 10 millones de personas, bárbaro, pero no me está diciendo que la excluye totalmente. Con lo cual hablamos siempre de estándares de prueba en sintonía con la probabilidad y no la verdad absoluta o el dogma, que permite distinguir los conocimientos científicos de lo que no lo son. Esto es, que es la ciencia, lo que hablábamos recién, que es una ciencia completa, correcta, refutable, verificada, que no esté manipulada. Pone de relieve la distinción entre la técnica y el proceso penal. Una de las cosas que me tocó ver, o que nos ha tocado ver en los últimos años, es que antes se investigaban los abusos sexuales y no existía el ADN, y muchas veces se llegaba a la condena por un montón de circunstancias ajenas, y hoy por hoy parece que si no está el ADN no se puede hacer nada, y todos esperamos el ADN, y en muchas ocasiones el ADN se hace hasta para homicidios con personas que han sido hasta filmadas a veces en una reyerta. Es decir, es como que sale algo y se utiliza para todo. Ahora está pasando con los teléfonos celulares. Si no se analizaron los teléfonos celulares, no se puede hacer nada. Y muchas veces las centrales de